Hoy tenemos la lectura en el capítulo 2 de Josué. Josué capítulo 2, del 8 al 15. Os invito a que me acompañéis en la lectura. Vamos a hacerla antifonalmente. Josué capítulo 2, versículos del 8 al 15. Es un texto que todos conocemos. Empieza diciendo la palabra en el versículo 8: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad, todos juntos. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Que Dios bendiga su palabra y que Dios nos bendiga a cada uno de los que hoy estamos aquí, que recibamos gracia. Hoy puedo deciros que estáis en el mejor sitio donde pudierais estar. No hay otro sitio mejor que estar en la presencia de Dios, dando culto. Por eso nunca debemos de olvidar la importancia del culto. Tenemos que estar recordando siempre lo que ocurre en el culto. Tenemos que tener siempre fresco esto en la memoria. En el tiempo del culto, ¿qué cosas ocurren? Tenemos que saber qué cosas ocurren. Si supiéramos esto, los cultos de oración serían los más populares de la Iglesia. Los cultos de oración serían los más multitudinarios si entendiéramos esta palabra. Tenemos que saber lo que ocurre. ¿Qué ocurre en los cultos de oración? Solo el culto puede mover la soberanía y la mano de Dios. Solamente la oración puede mover la diestra del trono de los cielos. Solo la oración puede entrar en esa presencia de Dios. Cuando entramos en el culto y damos culto a Dios en la oración también, es que las obras del Dios que es trino se levantan a nuestro alrededor. Cosas espirituales empiezan a acontecer. Cuando la obra de Dios se manifiesta, entonces tu identidad y nuestra autoridad se revela. En ese momento es cuando ya podemos empezar a ver que Dios está levantando nuevos moldes, que Dios rompe los viejos para establecer nuevos. Dios nos da una nueva autoridad, Dios nos da una nueva identidad. Por eso tenemos que quitar todas las cosas viejas. Por eso hombres como Abraham en Génesis 12 pudieron hacer las cosas que hicieron, porque se reveló la palabra de Dios en esos momentos. Cuando un hombre como Abraham recibe una palabra: toma a tu hijo y sacrifícalo. Ante esa situación de desconcierto, yo tengo que tomar la palabra y tengo que seguir adelante. No importa lo que ocurra, porque siempre voy a ver que Dios tiene todo preparado. Abraham empezó y aprendió esa palabra en Génesis 22. Él pudo llegar a entender el nombre de Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué estábamos aprendiendo? Que Dios manda a sus ángeles siempre y Dios todo lo tiene preparado cuando su pueblo ora delante de Dios. Dios prepara todas las cosas por adelantado. Por eso él pudo llegar a entender esta palabra. No te preocupes por nada, no te preocupes por el sacrificio, no te preocupes por otra cosa. Solamente estate delante de la presencia de Dios. Es lo único importante, porque Dios proveerá.
de todo lo necesario. No te preocupes por otra cosa. Cuando Moisés estaba en Madián, en un sitio desértico donde no había nada de valor, Dios lo lleva al monte Horeb, a estar en esa presencia de Dios. Fue el tiempo de preparación. Dios tiene que tener ese tiempo de preparación con nosotros. Dios todo lo prepara cuando su pueblo ora. Cuando nosotros tenemos ese tiempo de preparación delante de la presencia de Dios, Dios todo lo tiene preparado. El problema es que nosotros no sabemos esperar. Moisés tuvo que esperar 40 años en el desierto, pero nosotros somos incapaces. Perdemos la mayoría de bendiciones, las perdemos porque no sabemos esperar. Porque antes de recibir las respuestas ya nos estamos moviendo. Buscamos otras cosas. Nos movemos en otras respuestas que no son las que Dios tiene preparados para nosotros. Por eso nos movemos tantas veces y nos caemos, porque no esperamos la respuesta de Dios. No sabemos, no nos damos cuenta lo que dice el Salmo 103, que Dios manda un ejército celestial alrededor vuestro. Eso ocurre cuando oramos, eso ocurre cuando damos culto. Dios manda un ejército espiritual de ángeles. Por eso Eliseo puede orar a Dios y le puede decir: Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea. ¿Que vea qué? Ese ejército espiritual que está alrededor de nosotros, que son más que los que están en nuestra contra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que podáis abrir los ojos para ver esos ejércitos espirituales que están a vuestro alrededor. No tengáis miedo, no tengáis temor. Ese ejército espiritual de ángeles fue el que se movilizó cuando el rey Zacarías estuvo orando por la noche, y en esa noche 18,000 soldados asirios perecieron por causa del ángel de Dios. Porque el rey Zacarías oró. Tenemos que saber estar orando delante de la presencia de Dios, porque grandes cosas ocurren. Cuando estamos en la presencia de Dios, se levantan obras grandiosas. En el tiempo de la persecución en la iglesia primitiva, cuando Pedro estaba encarcelado, cuando Pedro estaba a punto de ser decapitado, cuando Pedro estaba en una cárcel profunda, la iglesia orando, movió la mano de Dios y un ángel libró a Pedro de la cárcel. Cuando el pueblo de Dios se une y cuando el pueblo de Dios ora, grandes cosas ocurren siempre. Pero no lo entendemos, se nos olvida estas cosas. Pero siempre ocurren cosas importantes. Pablo, en una gran tormenta, en medio de una gran crisis, él recibe una palabra: no temas. Y le explica la razón. No puedes perecer porque todavía tienes que cumplir el plan y la voluntad de Dios, que estés delante de César. No tenemos que temer nada, solamente tengo que saber cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios para yo no ser movido, para no tener miedo. ¿Por qué? Dios va a cumplir su plan, Dios va a cumplir su propósito. El mundo espiritual se mueve cuando el pueblo de Dios ora. Por eso tenemos que saber las cosas que ocurren cuando damos culto. Por eso es tan importante que demos culto. Pastor, hay veces que la respuesta tarda mucho. Lo sé. Daniel estuvo orando, pero dice la palabra que desde el primer día que comenzó a orar, la respuesta ya vino. Es verdad que hubo una oposición, pero el arcángel San Gabriel, ¿qué es lo que hizo? Luchó y Daniel recibió la respuesta. La respuesta ya había salido del reino de los cielos, del trono de la gracia. A veces el diablo trata de impedir que yo reciba la respuesta. Por eso os bendigo, esperar la respuesta de Dios. Porque aunque haya una oposición, vas a recibir la respuesta. No dejes de dar culto, no dejes de orar, no dejes de estar en la presencia de Dios, no dejes de congregarte porque hoy tú no hayas recibido la respuesta, porque puede ser que la tengas mañana. Amén. Tenemos que romper los viejos moldes, tenemos que tomar los moldes que Dios ha preparado. Y como decía el viernes la pastora María José, ¿por qué dice romperlos? No dice cámbialos y deja los viejos ahí. ¿Por qué será eso? Porque somos muy dados a que cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las cosas no funcionan como a mí me gustaría, tenemos la tendencia de volver a coger los moldes viejos. Tenemos la tendencia que cuando no nos funciona, ¿qué hacemos? Volvemos a tomar lo que no ha funcionado, lo viejo, lo que yo me siento cómodo, lo que hasta ahora, bueno, yo he vivido ahí, bueno, mal que bien,
Más vale lo malo conocido. Y volvemos a tomar los moldes viejos y antiguos. Tenemos que romperlos en el nombre de Jesús. Os bendigo para que rompamos esos moldes antiguos. Veamos la lectura del mensaje de hoy. Tenemos que conocer los moldes nuevos. Jericó, ¿qué ocurre? Tenían que pasar a la tierra prometida, pero se encuentran con una gran fortaleza, Jericó. Pero dentro de la muralla se encuentra una mujer, una prostituta. Una mujer llamada Rahab, una mujer que le dio alojamiento, una mujer que les dio alimento. ¿Por qué sería esto? Vio y entró en el molde de Dios. ¿Qué es lo que estaba viendo? Esto no está funcionando. Estaba viendo la realidad que estaba viviendo. Dijo, esto no me interesa. No estoy a gusto viviendo como lo que soy. Ella determinó tener un molde nuevo delante de la presencia de Dios, algo que le garantizara tener una mayor seguridad de la que estaba teniendo. Esta mujer escondió a los espías, cogió a estos hombres y los escondió, desobedeció al rey. Había un decreto que si alguien protegía a sus enemigos, si alguien protegía a alguien del pueblo judío, el pueblo hebreo, tenía que morir. Pero ella mintió. Gracias a Dios que mintió. Ella desobedeció al rey, desobedeció las leyes en ese momento y hizo algo muy importante. Les contó un secreto. Les contó un secreto. Ven. Te voy a contar un secreto. ¿Qué secreto es? ¿Ves los que están dentro de las murallas? Todos tienen miedo. Os tienen miedo. Están atemorizados. Era un secreto. No lo sabían. Ella les transmitió esta palabra. La respuesta, ¿cuál fue? Esta mujer fue salva de ser destruida de la ruina de Jericó. Ella fue salvada de la muerte. No solamente ella, su familia. Esta mujer, Rahab, llegó a ser la abuela del rey David. ¿Sabíais? Fue la abuela del rey David. Mateo 1:5, puedes buscar la palabra. Esta mujer entró dentro de la genealogía de Jesucristo. Una mujer, Rahab, una prostituta, entra dentro de la genealogía de Cristo. Amén. Una mujer entendió tener un molde nuevo. Tenemos que tener nuevos moldes en nuestra vida. Amén. Esta mujer pudo entender, cuando recibió la salvación, ella determinó estar dentro del evangelismo, estar dentro del movimiento de la misión que Dios hace. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que entréis dentro de ese movimiento, porque ahí ocurren los milagros de Dios. No ocurren en otro sitio. Esta mujer vio y dijo, yo quiero participar de esta obra que está ocurriendo. Yo no quiero ser un espectador, yo quiero ser protagonista. Yo quiero jugármela todo por este movimiento. Yo quiero entender esta palabra, porque de lo que yo tengo hasta ahora me ha llevado a la prostitución, a vender mi cuerpo para poder vivir. Yo quiero romper este molde. Quiero un molde nuevo. Yo tengo que estar entendiendo cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Esta mujer lo comprendió. Yo tengo que ver solamente la evangelización de Egipto. Era la voluntad de Dios. Dentro de la corriente del evangelismo que Dios hace, José entendió esa palabra. Yo no voy a Egipto simplemente como un esclavo, yo no voy a Egipto solamente como un preso. Es que Dios tiene un plan y un propósito, que es la evangelización de Egipto, que el evangelio se ha proclamado y que toda la tierra se llene de la gloria de Dios. Yo tengo que entender el plan y el propósito que esta mujer entendió. Es el nuevo molde que estaba poniendo. Os bendigo para que pongáis ese nuevo molde. Era el plan de Dios también que el éxodo se realizara a través de un fracasado llamado Moisés. Un hombre que fracasó como príncipe de Egipto y fracasó también en la vida. Pero es lo que Dios utilizó. ¿Por qué? Porque ese era el plan y la voluntad de Dios. Tenemos que entrar dentro de esa corriente del plan de Dios. Si yo no entro dentro de esa corriente, siempre voy a estar fracasando.
Siempre me voy a ver envuelto en circunstancias que no son las que Dios quiere para mi vida. El rumor de lo que había sucedido en el desierto hizo que se cumpliera la evangelización del mundo. Lo que ocurrió en el desierto, los milagros que ocurrieron, esos rumores de lo que Dios había hecho en el desierto fueron transmitidos a toda la gente que vivía en Canaán. La obra de Dios les precedía antes de que ellos llegaran. La palabra y la obra de Dios ya había llegado a sus oídos. Ya habían escuchado lo que había pasado. Esos rumores, simplemente los rumores, ya estaba haciendo que la oscuridad se quebrantara desde Jericó para adentro. Es decir, antes de que tú llegues, el pueblo de Dios llegara a Jericó, la obra de Dios ya se estaba realizando. Antes de que tú llegues, la obra de Dios se hace. Por eso decimos, no es que tú lo hagas, es que Dios ya la está haciendo. Pero para eso yo tengo que entrar dentro de esa corriente. Señor, tú lo estás haciendo, tú ya los tienes atemorizados, ya están huyendo. Yo quiero entrar dentro de esa corriente. No quiero quedarme al margen. Tenemos que entrar dentro de la corriente del evangelismo y la misión. Yo quiero participar de esa obra. Yo quiero participar del evangelismo, quiero participar de la misión. No puedo ir, no puedo salir quizás de España, pero puedo orar, puedo ofrendar. Yo puedo quizás hacer una misión, no irme yéndome a otro país, pero puedo estar haciendo una labor misionera transcultural dentro de España. ¿Cuántas culturas no tenemos dentro de España? ¿Cuántas nacionalidades no hay dentro de nuestro contexto? No hace falta que te vayas fuera para hacer la evangelización y las misiones. Les decía a los obreros esta mañana que había leído una noticia en la prensa esta semana. Decía que las mezquitas en Madrid se están quedando pequeñas. Quieren levantar más mezquitas porque hay tanto emigrante, están viendo tantos refugiados, emigrantes, tantos musulmanes, que no se están llenando las mezquitas. Muchos creyentes están, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Nos van a reconquistar. Dios está haciendo la obra del evangelismo y de las misiones. No hace falta, es más, no puedes ir a predicar a un pueblo musulmán. Tú no puedes predicar en Irán, en Irak, en Arabia, en los países africanos que son musulmanes. No puedes entrar a predicar con una Biblia en la mano y decir, yo soy cristiano, soy misionero. No me puedo poner en una plaza a proclamar el evangelio porque me pueden detener o me pueden incluso matar. ¿Dios qué hace? Te trae las misiones a las puertas de tu casa. Pero yo tengo que entrar dentro de la misión. Yo quiero estar dentro de esa corriente. Yo no puedo ir a esos países, pero sí puedo ver a la gente que hay a mi alrededor, que está sufriendo, que tiene problemas, que está viviendo, como decía esta mañana, que te encuentras con las personas y te encuentras con la gente y te dicen, es que estoy viviendo un infierno en la tierra ya. Muchas veces le vas a hablar del evangelio y dices, es que yo ya estoy viviendo en el infierno. Por eso tenemos que proclamarles el evangelio. Tengo que entrar dentro de esa corriente. Y tengo que hacerles ver. No hace falta que yo me vaya a Marruecos. No hace falta que me vaya a Argelia. No me hace falta que me vaya a un país de estos para proclamar el evangelio de Cristo. Para hacer una obra misionera. Para que se levanten esos hombres y mujeres que son musulmanes, que vienen del islamismo y que puedan volver a su país a ser misioneros con el evangelio. Dios lo está haciendo. Dios está haciendo obras milagrosas. Dios está haciendo milagros con hombres y mujeres musulmanes, que Dios les está dando revelación directamente a ellos. Como hizo con Pablo, que se les apareció en el camino, se está apareciendo a hombres y mujeres musulmanes para darles el evangelio. Dios está haciendo la obra. Yo tengo que entrar ahí. Yo quiero entrar dentro de ese movimiento, porque cuando yo entro dentro de ese movimiento, ese evangelio va a llegar hasta lo último de la tierra. El pueblo de Israel, el pueblo hebreo, entró al final en Canaán, recibió las bendiciones de ser testigos del Dios vivo, de poder transmitir a Cristo al mundo entero. Es la oportunidad que nosotros hoy también tenemos. Somos también un pueblo hebreo. ¿Qué significa? Somos saltadores de ríos, eso significa la palabra hebreo, que vamos de un lugar a otro saltando ríos. Nosotros no estamos aquí como algo perenne, estamos moviéndonos por causa de la evangelización. Dios hoy nos ha llamado como el pueblo hebreo, porque no tenemos una patria aquí en la tierra, nuestra patria está en el reino de los cielos.
Esa es nuestra realidad, ese es nuestro pasaporte. Simplemente aquí estamos de paso. Muchos de vosotros habéis saltado océanos para estar aquí. Sois hebreos, que habéis saltado para llegar a entender y a recibir el Evangelio, para que conquistéis la tierra. Dios nos da esta nueva oportunidad, pero tenemos que estar dentro del pacto. Rahab lo entendió. Era una mujer que ya estaba dentro del pacto y escuchó los rumores de lo que estaba ocurriendo. Escuchó lo que estaba pasando. Los rumores que precedían al pueblo. Y esta mujer entró. Ella escuchó después de la Pascua, con el derramamiento de sangre. Escuchó los movimientos del Éxodo. Cómo Dios sacó de Egipto al pueblo hebreo. Escuchó los rumores de las obras increíbles que Dios realizó. Y creyó en Él. No solamente lo escuchó, lo creyó en su corazón. Entendió entrar a Canaán, entendió era la voluntad de Dios. Pudo entender esta palabra. También sabía que la conquista de Canaán, ese era el plan de Dios. Y creyó en su poder, creyó en su salvación. Cuando entréis, salvarme. Cuando entréis, darme la vida. Creyó en esa palabra. Versículo 9, lo tenemos delante. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Dios os lo ha dado. Sé que ese es el plan de Dios. Sé que eso es lo que Dios va a hacer. Sé que Dios tiene poder para hacerlo. Había escuchado todos los rumores y creyó en esa palabra. Ella cambió su molde, rompió ese molde viejo y dejó de creer en lo que había vivido hasta ese momento. Y ella creyó en el molde que Dios estaba preparando, que Dios le estaba dando. Versículo 11, Dios es el único que controla el cielo y la tierra. Esa mujer lo entendió. Has desmayado nuestro corazón por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Creyó en ese Dios que es poderoso, en ese Dios de los cielos y de la tierra. Es una mujer que creyó en esa palabra y Rahab confesó esta palabra. Yo sé que Dios es Dios. Yo sé que es Dios verdadero. Yo sé que es Dios poderoso. Yo sé que no hay otro Dios. Yo creo en ese Dios de los hebreos. En ese Dios que obró en Egipto, el Dios que obró en el Mar Rojo, el Dios que obró en Egipto, el Dios que obró en el río Jordán. Esta mujer creyó y creyó en el plan de Dios. Si Dios ha dicho que tenéis que entrar en Canaán, Jericó no va a ser un impedimento. Porque además estoy viendo que la gente de dentro está atemorizada, está huyendo ya por causa de vuestro Dios. El encuentro de Rahab con estos dos hombres, con estos dos espías, formaba parte del plan absoluto de Dios para cumplir la evangelización mundial. Rahab fue clave dentro de ese plan y de ese propósito. Por eso, como era clave, esta mujer entró dentro también del futuro de Dios. Entró dentro, que estaba dentro de ese futuro. Ella sabía lo que iba a acontecer. Ella que recibió la salvación, ¿qué es lo que dijo? Pidió a los espías que le salvaran a ella y a su familia cuando cayera Jericó. Está hablando del futuro, de lo que iba a pasar más adelante. Cuando entréis, no duda, si entráis, no, cuando entréis, cuando toméis, cuando conquistéis, cuando hagáis la obra, acordaros de mí. Acordaros de mí. Sabía lo que iba a pasar, salvar mi vida y la de mi familia. Sabía. Por eso puso un cordón, dice la palabra que en el versículo 18 colgó un cordón de grana como señal. Es la señal del pacto que había establecido con los espías. Es la señal del pacto que nosotros tenemos que tener. Cuando damos o tomamos la Santa Cena es la señal del pacto. Es la sangre y el cuerpo y sangre de Cristo en nosotros, en nuestra vida. Es la señal del pacto de que está sobre nosotros. Ella puso un cordón de grana. Tiene que estar la señal sobre nosotros. Y ella recibió, por causa de esa señal, recibió la salvación al ser destruido Jericó.
y recibió esa salvación. Después, de acuerdo a la fe de Rahab, el muro cayó. Solo ella y los suyos se salvaron. Solo ella y su generación se salvó de Jericó. Algo grandioso. Una simple mujer. Una simple mujer nos hace ver, una prostituta, que la salvación es para todos. No es solamente para algunos. No es solamente para los que estamos aquí sentados, que ya nos creemos que somos santos. La salvación es para todos. Para los listos y para los menos listos. Para los más pudientes y para los menos pudientes. La salvación es para todos. Y no solamente que es para todos, sino que además la obra de Dios nos habla de que cualquiera puede hacerla. Significa, no es algo que sea extremadamente complicado, difícil. No es que esto a veces parece que es solamente para los escogidos. No es que la obra de Dios solamente es para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, para los apóstoles, parece que son para una élite. Lo que nos está hablando es que aunque seas débil, aunque seas insignificante, eres llamado a hacer la obra de Dios. A mí también me hablaba esto. Si tú no la haces, Dios levantará a las prostitutas para hacerlo. Si nosotros no lo hacemos, Dios va a levantar personas menesterosas, pobres, mendigos, exalcohólicos, exdrogadictos. Dios hará la obra con lo más débil. Dios ha levantado a su pueblo, pero Dios no se limita solo a su pueblo. Dios quiere traer la salvación a todo el mundo. Hay veces que nosotros nos quedamos sentados, nos quedamos ahí acomodados. Estamos en nuestro Jericó, estamos en nuestro molde antiguo, en nuestra antigua forma de vivir. Y estamos cómodos ahí, porque es lo que nos hemos acomodado, nos hemos amoldado a las circunstancias. Si no rompemos los moldes y ponemos los moldes de Dios, si nosotros no entramos en la corriente del mensaje del evangelismo, si nosotros no entramos dentro del pacto, Dios levantará a hombres y mujeres, sin lugar a dudas. La obra del evangelio no se va a frenar, la obra de la evangelización no se va a detener. Dios levantará a las prostitutas, a los Rahab de la época. Dios levantará a hombres y mujeres que hoy menospreciamos quizás. A lo mejor los vemos coger basura del suelo y los vemos dormir a lo mejor en los cajeros automáticos porque no tienen otro lugar. Dios le puede levantar y Dios levantará a esos hombres y esas mujeres para hacer la obra de la evangelización. Si tú no entras, Dios entrará a otros. ¿No habría en Jericó hombres inteligentes, poderosos? ¿No habría en Jericó intelectuales? ¿No habría en Jericó gente valiosa, humanamente hablando? ¿A quién utilizó Dios? A una prostituta que se la jugó todo por el evangelio. Ella entendió. Yo tengo que entender la palabra. Yo tengo que entrar dentro de la corriente. Si no entro dentro de la corriente del evangelio, estamos perdidos. Vendrá sufrimiento, vienen problemas. Mira cómo está el mundo en la sociedad. Yo tengo que entrar dentro de la corriente. Estando dentro del pacto, significa que Dios lo hace todo. Porque ¿qué hizo ella? Simplemente creyó la palabra que había escuchado. Simplemente es creer. Estar en el pacto significa que Dios lo hace todo. Amén. Cuando no entramos dentro del pacto de la corriente, tú tienes que trabajártelo y currártelo, pero caerás y fracasarás como Jericó. No importa que levantes una gran ciudad, no importa que levantes una gran muralla, no importa que tengas un gran ejército. Si no estás dentro del pacto, caerás como las murallas de Jericó. Estar dentro del pacto lo es todo, porque Dios lo hace todo. Amén. Rahab lo entendió. Simplemente entró en el pacto, creyó en ese pacto, creyó en el futuro que le esperaba estando dentro del pacto. Simplemente estuvo, permaneció, puso un cordel
granate en la cuerda colgado de la ventana. No es nada defendible eso. No es un escudo, no es algo grandioso, un cordel. Pero era la señal del pacto, de pertenencia al pacto. Eso lo es todo. Eso salvó su vida y la de su generación. Queremos salvar a nuestras generaciones, queremos salvar a nuestros hijos, queremos salvar a nuestros nietos. ¿Cómo lo vas a hacer? Rompe el molde nuevo, viejo. Establécete en los moldes nuevos. Establécete en el pacto de Dios. Establécete en la corriente del Evangelio que Dios va a cumplir. Cuelga ese cordel que es el pacto establecido con Dios para tener vida tú y tus generaciones. No hay otra manera. No hay otra manera. Con los viejos moldes caerás como los muros de Jericó. Esos son los viejos moldes. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Levantar los moldes nuevos, entrar como esta mujer Rahab en los moldes nuevos, en esa corriente nueva, entrar en el futuro del pacto de Dios que Dios tiene. Entra ahí, créele a Dios y Dios obrará. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.